La única familia que tendrás para siempre es la mujer que eliges. Parece una decisión simple, pero en realidad lo cambia todo. En la vida hay 3 familias: la que te vio nacer, la que construyes con tu esposa e hijos, y al final solo queda ella. Tus hijos crecerán y tomarán su propio camino, siguiendo sus sueños, formando su propia familia. Tus padres algún día ya no estarán, y cuando el tiempo pase, ¿quién estará a tu lado? Si tomas la decisión equivocada, podrías terminar solo, porque lo que sostiene todo no es el dinero, ni el éxito, ni siquiera los hijos. Es la conexión, la armonía, el amor entre ustedes dos. Esa relación es tu refugio cuando la vida golpea. Es la única promesa de compañía en la vejez. Por eso, cuídala, protégela, valórala, porque al final del camino, cuando todos se hayan ido, ella será tu único hogar. Si estás de acuerdo, déjame tu comentario y comparte este mensaje con alguien que deba escucharlo.